A ver, les voy a comentar un poco cómo va a ser esto, porque él no quiere dar una conferencia, sino que quiere que haya un intercambio de ideas, de preguntas, así que yo les voy a pedir lo siguiente. Ustedes apaguen los micrófonos todos y pidan, o sea, vamos a ir sacando temas, ¿no es cierto? Que él nos va a ir contestando, o en fin, vamos a ir de todos como un diálogo abierto. Abren el micrófono cuando van a hablar. Ustedes piden la palabra por el chat, pido la palabra y entonces yo le doy la palabra, ahí abren el micrófono porque si están todos los micrófonos abiertos no se escucha nada. ¿De acuerdo con todos? ¿Tienen los micrófonos? Que trabaja en Panamá. Perfecto. Bueno, perfecto. José, ¿cómo estás? Nosotros ya estuvimos charlando un poco, pero bueno, bueno, empiezo. La Rural tiene por supuesto, un Twitter también, en el que por ahí cambiamos con vos hace unos meses atrás. No sé por qué razón te bloqueamos. Por suerte te pedimos disculpas y no te enojaste, así que todo terminó en paz y en calma. Por eso te tenemos ahora acá. Pero, bueno, que nos cuentes un poco, vos tenés un montón de seguidores, ¿no es cierto? ¿Qué es un influencer? ¿Qué sentís vos como influencer que sos? ¿Qué es un influencer y cómo manejás el Twitter y las redes? Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, Mercedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a vos y al resto de la comisión. Sí, bueno, yo de hecho, como te decía antes, yo no estudié nada de la comunicación, nada referido a eso. Yo, digamos, estudié agronomía y me dediqué toda la vida a eso. Pero bueno, siempre me gustó escribir y la verdad que frente a la situación digamos, que es de público conocimiento y que todos sabemos de sobra, yo siempre traté, digamos, de expresar lo que me parecía, digamos, que en lo cual, digamos, no estaba de acuerdo, ¿no es cierto? Y sobre todo empecé a escribir más a partir del año 2008, ¿no? Cuando, digamos, la situación hizo crisis, ¿no? Bueno, a lo último terminé utilizando la plataforma de Twitter, pero la verdad que yo no planifiqué nunca nada tampoco, digamos, de ser influencia, digamos, de nadie, ¿no? Lo mío simplemente fue empezar a escribir y expresar, digamos, sobre todo las cosas, la mayoría de las veces con humor, pero las cosas que yo creo que están mal y además que deberíamos cambiar, digamos, como sociedad, como país y también como productores, ¿no? O sea, pero tenés una cantidad muy importante de gente que te sigue. ¿Sabés cuántos son? Sí, creo que son casi 75.000, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, digamos, lo que me ha sorprendido algunas veces es que algunos tweets que he escrito lo han leído más de 1 millón de personas, ¿no es cierto? Que eso, la verdad que es bastante grande, ¿no? Y bueno, sí, yo trato, digamos, de escribir relacionado al tema nuestro, ¿no? Fundamentalmente la producción y bueno, me echar también siempre algún comentario técnico, ¿no? Y hacer lo mismo, digamos, en cuanto a lo que me parece a mí correcto de tocar de temas de política y sobre todo, bueno, escribir sobre el liberalismo, que digamos que es con lo que yo más, digamos, identificado me siento, ¿no? Claro. Y a ver, vos pensás lo mismo que pensamos todos nosotros, que a los del campo nos cuesta comunicarnos, que no somos grandes comunicadores y que por lo menos esta semana a vos te habrá pasado igual que a nosotros que un encuestador dijo que los chicos ni nos siguen, después estuvo otro que no me Pergolini era, ¿no? También criticando nuestra comunicación. Vos que sí sos un buen comunicador y que tenés un montón que te siguen, ¿te parece que es un problema nuestro del sector el no comunicar
o de no llegar a doña Rosa y a todo el público? No, yo no creo que sea justamente un problema de comunicación. Es más, yo les preguntaría a los que analizan, digamos, el problema desde ese lado, si lo que le pasó a los venezolanos fue un problema de comunicación, por ejemplo. Es decir, o lo que le pasó a los ucranianos o a los chinos en su momento, si fue realmente, yendo a extremos, ¿no es cierto? Si fue por un problema de educación, de comunicación, perdón, o si fue justamente por un problema de educación. Yo creo que en realidad el origen de los problemas que tiene el país es que justamente se ha planificado una educación pobre y es más, se la ha justamente utilizado como vehículo difamatorio para hacer después más digestible todas las otras injusticias de las cuales el sector justamente es víctima, ¿no? Yo creo que en eso la verdad que difiero de la visión que tiene Jacobi hijo, ¿no es cierto? Yo creo que la verdad que cuando uno lo compara con el tipo de comunicación que tienen los productores en otros países, justamente no tienen que andar discutiendo sobre, digamos, nociones tan básicas como, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada. Eso es algo que no hay ninguna asociación de productores o ninguna gremial en ningún lugar del mundo, digamos, del mundo civilizado, ¿no es cierto? Que tenga que andar discutiendo si la propiedad privada es algo que se debe respetar o no. Porque es una cuestión saldada y de hecho figura en la Constitución, que es además el contrato social por el cual nuestros antepasados eligieron venir a este país. Digamos, si vamos a tener que discutir todos los días cosas que ya son discusiones saldadas, creo que eso justamente es un freno al progreso. Después podemos ser más pragmáticos y decir si podemos nosotros tratar de educar o no, pero creo que el problema justamente no pasa por la educación. De hecho, se comunicó mucho, por ejemplo, la corrupción que tuvo el kirchnerismo en los otros periodos de gobierno. Es más, estaba en los canales de televisión y en todos los diarios, todos los días y en todos los turnos de los noticieros durante 12 años y sin embargo la sociedad lo volvió a votar. Así que, digamos, yo creo que el problema pasa por la educación y de hecho una de las muestras de que eso es así es que cuando se conducen encuestas en segmentos de la sociedad que tienen justamente más educación, la otra vez había una encuesta hecha por el Ateneo Rural, creo que de Bahía Blanca, en la cual se habían hecho varias consultas referidas al sector sobre conocimiento, digamos, de la realidad del sector, a chicos de la facultad, pero de otras carreras, digamos, ¿no es cierto? Y la verdad que la mayoría de ellos, creo que el 75%, entendía, digamos, la presión fiscal que sufría el sector, entendía qué porcentaje del costo, por ejemplo, del trigo repercutía en el precio del pan, entendía también el origen de la tierra, es decir, cómo los productores que hoy en día estamos explotando la tierra y los campos que tenemos, cómo adquirimos, digamos, nuestras propiedades. Es decir, yo creo que en realidad con lo que hay que luchar es con la educación dirigida a minar la imagen que tiene el sector y no solamente ocuparse de comunicar o de generar empatía como se suele decir ahora, ¿no? Bueno, acá te va a pedir, nos está pidiendo la palabra Marina Massat, así que Marina, conecta tu micrófono y hace tu pregunta. Ahí está. Sí, por ahí un poco sumarme, ¿no? Y al comentario que estaban haciendo, en el sentido de que, claro, es como que muchas veces como que sentimos culpa porque la sociedad no nos ve o no nos entiende de que somos importantes en la economía. Y qué bueno esto, ¿no? Lo que decía él recién. Yo creo que la falta de educación y que tenemos un deterioro de educación de hace muchos años, no se entiende por dónde pasa, diríamos, o qué es lo importante para sostener una economía del país, en nuestro país, pero es algo normal, pero claro, que a lo mejor muchos países lo tienen así o lo sienten, porque ya desde, como dicen, la familia y en la educación, diríamos, ya es la base, es eso, se enseña eso, a darle importancia a las cosas que hacen al desarrollo, que hacen al movimiento del país. Y cómo, a ver, en esto de la educación y que tiene que ver con la importancia de nuestro sector, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con un montón de cosas de ser diferente, pero o sea, respetar las ideas, pero tener un horizonte, un camino hacia dónde ir como país. Pero todo, digamos, la base es la educación. Por eso, más que por ahí una pregunta o un comentario, no por ahora.
No, y, sí, perdón. Sí, dale, José, hablamos. No, que justamente referido a eso, yo coincido completamente, digamos, ¿no es cierto? Es decir, el gran desconocimiento no solamente pasa por conocer o no conocer, digamos, la importancia del sector. Digamos, también pasa por tener unos mínimos conocimientos de economía general, digamos. Hay mucha gente que entiende la economía como un juego de suma cero. Es decir, que si alguien gana es porque otro pierde. Y la verdad que eso puede ser, digamos, en la especulación financiera, pero nunca en la producción. Es decir, la riqueza se crea, y justamente se crea porque nosotros si no hubiéramos creado riqueza estaríamos como hace 2 siglos. Y de hecho, hoy justamente el mundo es mucho más rico y hay mucha menor cantidad de pobres, porque justamente los países se volcaron a la producción y obviamente al capitalismo, y es lo que ha hecho progresar a todas las naciones. Por eso digo que mucha gente, a veces por desconocimiento, y otras veces en realidad para canalizar cierto resentimiento, ve con malos ojos al sector, pero la verdad es que el sector, digamos, no, que el sector funcione no implica que otro no funcione. Es más, en las economías del mundo son todas integradas. Nosotros, cuando hacemos referencia siempre a otros países que tienen la misma matriz productiva que nosotros, como por ejemplo gran parte de Canadá, el interior de los Estados Unidos, Brasil mismo, Paraguay, Uruguay, Nueva Zelanda o Australia, son países que no tienen necesidad de tener digamos, un sistema fiscal que oprima el sector para que otros funcionen. Porque de hecho no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que nosotros tengamos además uno de los 10 países con capacidad, digamos, de exportar alimentos a gran escala, también hace que el papel de la Argentina no sea el mismo que otros países. Y la verdad que la discusión que se esté siempre achacando al sector porque el sector agrícola sea más competitivo que otros, justamente no es culpa del sector en sí mismo, es culpa, digamos, de las políticas que se han hecho para no desarrollar otros. Pero bueno, esa es una discusión que siempre se tiene y que justamente yo creo que nosotros no tenemos por qué hacernos cargo, ¿no es cierto? Es decir, como se dice siempre, que haya enfermos no es culpa de que haya sanos. Bueno, a ver, Eduardo Pazman escribió la pregunta, pero Eduardo, si podés activar tu micrófono y hacerla directamente, hacela directamente. Está... Sí, ahí habilité el micrófono, estoy con mala señal. Vamos a usar el título tuitero, bumper. Sí, creo que es muy grave este tema de la educación. Entonces, si desde el agro pensamos que tenemos mala comunicación y no es eso, no sería eso tan grave, sino que es la educación que está muy dirigida contra el agro. ¿Cómo podemos revertirlo? Salvo ser gobierno. Es la única. No, yo creo Eduardo, que justamente... Bueno, esa es mi pregunta. No, perdón, Eduardo, que te pisé justo cuando estabas terminando de hablar. No, creo que justamente a eso iba mi comentario. Creo que el deber nuestro es justamente educar. Es decir, no generar empatía como ahora, digamos, se suele decir. Yo creo que, digamos, si el déficit es educacional, ¿quién mejor que nosotros, que hemos estudiado justamente carreras afines a esta producción y que además producimos, somos más justamente adecuados para educar a la proporción en realidad de la población que tiene buenas intenciones? Porque también tenemos que decir eso. Por más que nosotros podamos tratar de educar todo lo que queramos, hay una parte de la población que la verdad que no le va a interesar. Y de hecho, que vota en realidad digamos, por la dádiva, con lo cual ahí obviamente no va a calar ningún tipo de comunicación que tiene la educación. Pero digamos, si la sociedad siempre se dice que se divide en 3 tercios, ¿no es cierto? Es decir, un tercio que la verdad, lamentablemente, vota siempre lo peor que le ponen enfrente. Otro tercio que sabe realmente cómo funcionan las cosas, ¿no es cierto? Y un último tercio, que es el del medio, que es el que termina definiendo las elecciones y que tal vez tenga buenas intenciones, pero no tiene, digamos, educación, me refiero sobre cómo funciona el agro. En el caso nuestro, yo creo que tenemos que apuntar a esa parte bien intencionada de la sociedad. Correcto. O sea que indudablemente es una pata a que el agro tiene que invertir. Es trabajar, invertir, ponerle, digamos.
Sí, no es solamente dinero, yo creo que, es decir, No, obviamente, todo, porque, todo. digamos, que también hay quien se arroga, digamos, el monopolio de la comunicación del sector. Y justamente en muchos casos es gente que no estudió y que tampoco produjo nunca nada, digamos. Entonces, esa gente se arroga el monopolio de la comunicación del sector y yo creo que no hay nadie mejor que nosotros para comunicar justamente cómo funciona la producción y los padecimientos que tenemos, ¿no? Correcto, correcto, gracias. No sé si puedo agregar después, ¿no?, un comentario sobre educación, justamente que están, si es que van a pasar a otro tema, un ratito, ¿puede ser? Marcos Pueyrredón. Dale, termina Marina vos. Sí, no, ejemplo de esto, del tema de educación, a ver, obvio que no vamos a pretender que todas las escuelas sean rurales, pero qué ejemplo que es como modelo para mirar las escuelas que están, como por ejemplo el sistema donde va mi hijo, que son escuelas EFA, se llama Escuela de la Familia Agrícola, y que yo muchas veces le doy difusión a esto, cómo ese tipo de educación, obvio, aclarando que no todas las escuelas imposible ser rurales, pero cómo le permite, ¿no es cierto?, al chico tener arraigo en sus cosas, diríamos, en el campo, entender, porque hay muchos chicos que por más que estén en una familia agropecuaria, por ahí no les interesa, capaz que no tienen idea, diríamos, nunca subieron en caballo o nunca trabajaron en el campo. Y cómo eso le da, ¿no?, ese tipo de educación, y que trabaja con muchos valores que tienen que ver con la familia, y cómo van formando, o sea, qué diferencia hay entre esos chicos, no son santos ni perfectos, la diferencia que hay entre otro tipo de, más la educación por ahí urbana, diríamos. Y cómo se está dando el fenómeno ahora que muchos chicos de la ciudad están buscando este tipo de escuela también. Entonces yo creo que por ahí pasa a lo mejor que no se le da como el lugar como para que nuestro sector se sienta importante, ¿no?, o que lo sientan importante. Gracias, nada más. Sí, yo quisiera agregar también que no es solamente una cuestión técnica, porque digamos, obviamente que lo técnico sirve y mucho. Yo creo que también es una cuestión de hablar de números, ¿no es cierto? Hay mucha gente en la que realmente desconoce que la presión fiscal del sector es del 80 o el 90%. Es decir, piensan que, digamos, que solamente se reduce digamos, a un tema de retenciones. Y la verdad que cuando uno le explica que la actividad está grabada por 16 impuestos y que justamente lo intrincado del sistema lo que busca es hacer justamente difícil de entender la sumatoria de impuestos que lleva a tener semejante presión fiscal, es decir, nosotros en vez de tener 2 impuestos como tienen la mayoría de los productores, colegas nuestros en otros países, es decir, ganancias e inmobiliario, tenemos 16 impuestos, justamente lo que eso hace, empezando además por distintos tipos de cambios, que eso además se agrega, ¿no es cierto? Lo que hace justamente es enmascarar la presión fiscal que tenemos. Y eso es lo que hace que mucha gente que no es del sector no entienda el nivel impositivo que el sector paga, ¿no? Bueno, a Fernando Alvear había levantado la mano, que no lo vi, así que le toca a Fernando Alvear y después le toca a Marcos Pueyrredón. Fernando, ¿estás ahí? Fernando, te toca a vos. ¿Podés prender el parlante, el micrófono? No se te escucha nada, ¿eh? Bueno, entonces Marcos Pueyrredón y después seguimos con Fernando. Marcos, a ver, habla vos, por favor. Pregunta vos. Gracias. Coincido en todo lo que decís, pero creo que es aún más grave, porque no creo que sea un problema de educación, creo que es un tema de demonización del sector. Evidentemente vos, para poder meterle la mano al bolsillo a un sector, tenés que convencer al resto de la sociedad que ese sector es un sector de vagos, que no trabajan, que la tienen arriba, que es fácil. O sea, creo que es muy grave, que es peor que educación, y no sé realmente cómo se hace para escapar y cómo para luchar contra eso. Porque aparte es muy fácil para el que lo quiere creer que el tipo del campo la tiene de arriba, que no tiene que hacer nada, que solo pone una semilla y crece, que se la pasa, no sé, de viaje, que se compra la 4x4, que tiene un trauma con el tema del 4x4. En fin, no sé realmente cómo hay que pelearlo.
pero creo que es un problema, te digo, de demonización. Es aún peor que educación. Porque educación sería una mala información. Yo creo que esto es una información mal dada a propósito para poder hacer lo que quiera con el sector y poder atacarlo. No sé qué pensás. Claro, coincido completamente, a eso me refería yo, digamos, es una educación planificada justamente para hacer más digestible la exacción fiscal. Es decir, este tipo te envenena, este tipo hace que haya una tasa mayor de prevalencia de cáncer en tu comunidad, este tipo contribuye al cambio climático. Bueno, ese tipo de... Bueno, y de hecho, además, ahora lo ves plasmado justamente en esta nueva corriente de agroecología, que yo la verdad que he discutido con muchos colegas, y colegas me refiero bien intencionados, ¿no es cierto? Cuando hablan justamente de reducir uso de fitosanitarios, ese tipo de cosas, que en realidad yo les he dicho, no se prendan en eso porque en realidad le están dando la razón a un objetivo ulterior que no lo están viendo, que es justamente, cuando la otra vez Cerdá dijo que la agricultura nuestra era drogodependiente, justamente decir que utilizar insumos es la verdad que atentar contra la salud de la gente. Lo que están queriendo justamente ahí enmascarar ellos es que vos obviamente no podés producir cuando tenés dos tipos de dólar distintos. Es decir, la cantidad de insumos que vos utilizás o que utilizan todos los países, digamos, de primer nivel, que tienen producción agropecuaria, obviamente se rompe la relación de precios entre insumo y producto cuando vos tenés que comprar todos los insumos, empezando por los fertilizantes, al valor internacional, más impuestos, más fletes, y después cobras un tercio por lo que estás vendiendo. Entonces, lo primero que ocurre con eso es que justamente vos empezás a perder capital, te vas comiendo capital. ¿En qué manera? Bueno, de la manera justamente no reponiendo los nutrientes que tenía originalmente el suelo cuando vos empezaste a producir. Y lo que buscan justamente con demonizar el uso de insumos, vía, digamos, la agroecología, es justamente decir, si esta gente pierde plata, es porque depende de drogas, en este caso, digamos, por ponerle un nombre despectivo a los insumos, y no por la exacción impositiva que le estamos haciendo del 80 o el 90%. Pero justamente el objetivo es ese, ¿no es cierto? Está perfecto lo que vos decís. Es una falta, digamos, de educación, pero dirigida, ¿no es cierto? Dirigida, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ramiro Sagastizábal, le toca. Sí, hola, bueno, hola a todos. Se me ocurrió cuando estábamos hablando del tema de educación, justamente se me ocurrió, yo lo sigo a Bumper en Twitter y hay muchísimos mensajes muy importantes que me parece que calan profundo cuando uno los cuenta y que penetran entre todos los prejuicios que han intentado vender. El más llamativo es la relación de 80%, 20%. Es básicamente, el Estado recauda 4 veces más que quien realiza la actividad. Es una locura que cualquier persona, cuando se la decís, le llega directamente a la cabeza. Dice que, ¿qué? Estamos todos locos. Pero hay un montón más de ideas. Todo esto me nace de cuando estábamos planteando qué cosas se puede hacer desde el sector para educar. Creo que lo que podemos hacer es darle más pantalla a todas estas cosas todas estas ideas que ha comunicado Bumper. La relación desquiciada de lo que recauda el Estado por nuestra actividad versus lo que recaudamos nosotros. Cálculos desquiciados, por ejemplo, de el dióxido de carbono que acusan que estamos perdiendo por los bosques cuando no toman en cuenta la cantidad de dióxido de carbono que salva una hectárea de soja, porque también es una planta. Hay un montón de ideas que, bueno, tal vez en Twitter pueden ver un montón más de lo que publica José, pero hay un montón más de ideas que creo que debíamos atacar y penetrar más. Somos el sector que con toda su cadena de valor trae el 68% de los dólares del país. Eso no es solo para los que vivimos del campo, también es para toda la gente que usa esos dólares para importar otras cosas, para toda la gente que usa esos dólares para cualquier otra actividad. Creo que y me gustaría saber qué piensa José de esto, creo que lo más importante es encontrar un mecanismo como el que ha encontrado José, siendo influencer, de llegar, de acaparar pantalla con estas ideas que tan importantes y desconocidas son. Me gustaría saber, Sí. pensar que... No. Sí, yo coincido completamente con vos, y de hecho, bueno, viste, hace 2 meses hubo un debate con 2 chicos que eran ecologistas, ¿no? Que bueno, en realidad eran uno del MST y otro, no sé, de otra corriente de izquierda. Y
Y yo la verdad que acepté el debate justamente porque digo, muchas veces de las cosas que escribimos, no hay alguien que te lo rebata y que vos lo puedas volver a rebatir, ¿no es cierto? Y por eso justamente aceptamos con Luis Villa ese debate. Y justamente la verdad que cada prejuicio que ellos esgrimían tenía, digamos, una respuesta, y la verdad que después no había forma de contradecirla. Como bien decís vos, están todo el tiempo hablando de emisiones de carbono y de metano, y resulta que lo cierto es que todas las actividades económicas humanas, absolutamente el 100% de ellas, sea cual fuere, emite, digamos, gases que después contribuyen al efecto invernadero. Pero solamente hay 3 actividades económicas humanas que capturan, digamos, ese carbono, y son las que justamente realizan el balance, y son la agricultura, la ganadería y la forestación. Y de esas 3, las únicas 2 que además producen los bienes que vamos a necesitar de acá a la eternidad, que son los alimentos, son justamente la agricultura y la ganadería. Y de hecho, en una de las exposiciones también, justamente yo me permití decir lo mismo, ¿no es cierto? De los 5.100 millones de hectáreas que hay en el mundo con uso agrícola ganadero, hay 4.000 que son exclusivamente ganaderas. Obviamente hay 1.100 que son agrícolas y que tanto pueden, digamos, ser utilizadas para ganadería como para agricultura. Pero es decir, el 80% de la superficie terrestre que se dedica a producir alimentos son justamente hectáreas ganaderas. Y obviamente no tienen otra finalidad que producir forraje sobre todo, digamos, para animales que son rumiantes. Entonces, hablar, digamos, justamente en contra de la producción de carne o en contra, digamos, de la ganadería en general, es justamente darse un tiro en el pie con respecto al balance de carbono, porque son justamente esas hectáreas las que hacen que después todas las otras emisiones de todo el resto de la economía mundial sean neutralizadas. Santiago, ¿listo, Ramiro? Sí. Santiago. Sí, sí. Santiago París. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, siguiendo la línea de esto que veníamos hablando de la demonización del sector, el modelo agroecológico que se plantea hoy en día, y que justamente con esta demonización el gobierno cree que el camino correcto es la industrialización de nuestro país en lugar de fortalecer nuestro sector. ¿Por qué crees vos que bueno, nuestro gobierno hoy en día se siente más cómodo con un modelo agroecológico como el de Grabois y no con un modelo agroexportador como el de los Países Bajos, por ejemplo? No, porque en realidad ellos no tienen digamos, un odio específico a la actividad. Lo que ellos libertad económica. Es decir, se ve plasmada en nuestro otro. No hay ningún otro sector de que tenga mayor libertad. Y es justamente lo que con el plan digamos, de tener a todo el mundo comiendo de la mano, ¿no es cierto? Con lo cual, en ese sentido, tenemos que entender que no es algo solamente personal. Ellos buscan justamente evitar que todo el mundo tenga independencia económica, y obviamente ven en el sector nuestro, es decir, el que trae el 70% de las divisas que después hacen mover al resto de la economía, a alguien a quien combatir. Y obviamente un negocio, digamos, de poca capacidad productiva y de dependencia del Estado sería lo ideal para ellos. Ahora, eso siempre termina mal, digamos. Ahí digamos, hemos visto ese ejemplo en 40 países a lo largo de toda, digamos, la segunda mitad del siglo XX, de las sociedades más distintas entre sí, y fracasó absolutamente en los 40. Y de hecho, tenemos a Venezuela, digamos, con el cadáver todavía caliente como último ejemplo. Con lo cual, la idea, digamos, para dominar será muy buena, pero eso obviamente sostenible en el tiempo no es, ¿no es cierto? Y si tuvieras que jugártela, por decirlo de alguna forma, ¿vos creés que es posible que en Argentina, entre privados, tengamos, sobre todo ahora con la ley de humedales, ¿no?, que se está planteando, tengamos en un futuro un proyecto parecido al que tienen los Países Bajos, o es algo impensable hoy en día en Argentina eso?
Bueno, justamente la ley de humedales, de las cuales, digamos, de algunas charlas en las cuales me han invitado a mí a participar, yo se los dije claramente, ¿no? La verdad que veo con preocupación que absolutamente todos los proyectos de ley justamente para la ley de humedales cometían el mismo error, digamos, ¿no? Además, digamos, de que se basaban en un informe del INTA en el cual decía que el 24% de la superficie de Argentina podía ser potencialmente considerado humedal. La verdad que eso es una falsedad, porque de hecho 2/3 del territorio argentino son áridos y semiáridos, ¿no es cierto? Y humedal, específicamente lo que digamos, definen los sitios Ramsar, o la organización Ramsar, y que hay, digamos, algo de 23 sitios en Argentina, son justamente sitios que realmente por ahí tienen necesidad de ser protegidos. Pero bueno, son las islas del Delta, los esteros de Liberá, los mallines de la Patagonia, las turberas y pocos lugares más, digamos. La verdad que incluir dentro de ese sistema a todos los suelos que sufren algún tipo de hidromorfismo, lo único que se está buscando es darle al Ministerio de Medio Ambiente la potestad de decirle a cualquier productor, digamos, de una zona de cría, qué tiene que hacer en su predio. Y la verdad que obviamente que es muy peligroso, ¿no? Y como decías vos, los Países Bajos son un ejemplo justamente digamos, del progreso y de la riqueza que genera el drenaje. El otro ejemplo, y que en realidad es mucho más propicio para compararlo con nuestro país, es la cuenca del Mississippi. Es decir, la cuenca del Mississippi es tan productiva, entre otras cosas, porque se drenó, y en realidad se drenó a pala hace 100 años, ¿no es cierto? Eso no ocurrió nunca en la Argentina, y de hecho, acá, por más que hoy drenemos muchas zonas, en realidad ya son suelos que se han deteriorado, es decir, que han perdido la materia orgánica y que hoy son suelos digamos, de clase 6 o 7 y que han obviamente aumentado de pH y que han cambiado todo el contenido de calcio por sodio, por justamente tener tantos años de saturación de agua. Pero es decir, esos suelos que han tenido, digamos, el abandono por parte del Estado y que nunca se le hicieron las obras correspondientes, y hoy, digamos, tienen esos procesos, digamos, que son irreversibles de hidromorfismo, resulta que ahora además quieren que sean pasibles de control por parte del Estado, con lo cual el daño es doble. Es decir, Estados Unidos, yo la otra vez lo puse justamente en un ejemplo, el río Mississippi, que es justamente un solo río, drena una cuenca que son 3.300.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es como sumar toda la Argentina y todo Uruguay que desemboque por un solo lado, y que de hecho el río Mississippi desemboca ya en Nueva Orleans, en el Golfo de México, ¿no es cierto? Y gran parte de eso funciona justamente porque se drenó todo. Y acá estamos hablando de que no solamente no se pueden drenar, porque de hecho no hay una red de canales diseñada por el Estado, sino que encima, a su vez, le vamos a dar intervención al Ministerio de Medio Ambiente para que nos diga qué hacer en esos suelos con drenaje impedido. La verdad que yo creo que es bastante grave la situación, ¿no? Y muchos partidos ni siquiera se han dado cuenta de eso, ¿no? Han participado, digamos, en la construcción de esa ley. Micaela Díaz, ¿vos querías preguntar? No, Mercedes, simplemente fue una acotación en el chat. Muchas gracias. Bueno. Coco Lacatos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. ¿Cómo te va, José? Me gustó mucho tu principio. Lo primero que dijiste sobre esto de la comunicación, porque hay un montón de mitos instalados y que incluso he escuchado hace poco esta cosa, no me acuerdo exactamente a quién, relato mata dato. Están instalando esto de que... y en el tema de comunicación, concuerdo que hay algunos de estos comunicadores y encuestadores así, que están haciendo, ¿cómo se llama? No sé, cine catástrofe de lo que está pasando, exageran, y entonces así vende mucho. Ahora, yo veo que la cosa es bastante más complicada de lo que estamos pensando. Veo que en realidad es todo una campaña orquestada, no sé si es una campaña ideológica, anticapitalista, internacional, te diría, porque, por ejemplo, estas mujeres las que hicieron ese episodio de los veganos en la rural, en la última exposición, habían arrancado en Nueva York 5 años antes en una cosa parecida con
una feria de moda por el tema del cuero. O sea que hay gente que uno piensa que, bueno, opinan y que yo, pero no, en realidad son profesionales del activismo. O sea, laburan de esto. Otro caso de esos es el fallecido Omar Carrasco, el que había hecho ese estudio del CONICET y qué sé yo. Me acuerdo que el tipo trabajaba de esto. Ganaba más plata haciendo difusión que este tema. Entonces, te voy a preguntar dos cosas. Primero, si estoy exagerando, o sea, ¿qué percepción tenés vos, que está también en Estados Unidos trabajando y qué sé yo? Y eso por un lado. Y por otro lado, yo veo que vos hablaste de educación, ¿no? Y estás trabajando mucho en la difusión a través de Twitter a nivel general. Ahora, yo estaba pensando, por un lado, también que tenemos a los economistas que la mayoría tiene este tema del valor agregado y ¿cómo se llama? La transferencia de recursos del sector más competitivo al sector menos competitivo, y creen que es así. Y después está también el tema de los comunicadores, ¿cómo se llama? Sociales. Ahora, decime para vos, por un lado, exagero, y por la pregunta anterior, y por otro lado, ¿qué te parece que podemos hacer? ¿A qué sector o a qué de estos grupos podemos apuntar como para ir creando una imagen contraria o ¿cómo se llama? Más correcta, o que nos proteja de alguna manera? No, yo creo que justamente, Coco, no estás exagerando nada, y eso obviamente son ideas, digamos, que vienen de afuera. Es decir, muchas veces uno ve lo que pasa en Europa y sobre todo en España, ¿no? Y a los 6 meses o un año lo vemos replicado acá. Me refiero a tipos de corrientes de pensamiento, ¿no es cierto? Pero muchas veces. Ahora, con respecto a lo que es comunicación vía economistas, hay casi tantos economistas, digamos, que piensan, digamos, de la manera que pensamos nosotros como los que no. Lo que pasa es que muchas veces no tienen tanta difusión, pero puedo nombrar 10 en este mismo momento que piensan y saben que justamente, digamos, sin llegar a ser fisiócratas como yo muchas veces con humor me declaro, ¿no es cierto? Pero que saben que justamente que el único camino es el esfuerzo y la creación de riqueza. Y la verdad que, de hecho, muchos de ellos inclusive lo han dicho en sus propuestas, digamos, cuando han inclusive tenido alguna aspiración política, ¿no? Pero, digamos, ahora mismo, de los que yo me acuerdo, Lázari es uno, digamos, bueno, mismo Bogiano, Milei o Experto, los que fueran, independientemente de que a algunos les gusten las formas que tengan o no. Son gente que digamos, que son economistas y que digamos, piensan como nosotros, ¿no es cierto? Porque saben que en realidad muchos países justamente han llegado a ser ricos de esa manera. Y de hecho el ejemplo que nosotros ponemos siempre, me refiero a los que escribimos sobre esto, ¿no es cierto? Es que Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el interior de Estados Unidos literalmente viven de la producción agroindustrial. Es decir, cualquiera que vaya de viaje y recorra el interior de Canadá, de Estados Unidos, Australia mismo o Nueva Zelanda, sabe que en realidad todo el dinero que ingresa a esas comunidades, que son en muchos casos bastante grandes, dependen exclusivamente de la agroindustria. Y que esos países, teniendo, digamos, el sistema de premios y castigos que corresponden, han hecho que la gente, digamos, se involucre en la producción y que justamente no haya desempleo y no haya pobres. Con lo cual, yo creo que, de vuelta, hay que insistir a la porción de la sociedad bien intencionada que justamente se le ha negado esa información y que por ahí hoy tiene un prejuicio contra el sector y que, digamos, no opina lo contrario porque nunca nadie se lo comunicó de la manera que corresponde. Pero, insisto, para mí es una cuestión de educación, ¿no es cierto? O sea, economistas no hay que preocuparse porque hay algunos favorables y otros desfavorables. Vos apuntás más al sector de difusión general, y los periodistas y los comunicadores y eso, ¿cómo qué harías? Bueno, los periodistas, el problema que tienen muchos de ellos es que justamente no tienen capacidad de análisis. Entonces, aduciendo que hay que escuchar a todas las voces, son capaces de invitar a un debate sobre el sector tanto a Samid como a Grabois, y de hecho lo hemos visto constantemente. ¿Cuántos años fue Samid a la televisión a hablar sobre el precio de la carne?
Y la verdad que a ustedes les parece que Samir nos representa. O hablar de agroecología y poner al mismo nivel a Grabois que a un técnico del sector. O después invitar a gente del CONICET que ha dicho también difamaciones, o gente mismo del INTA, que la verdad que tienen que hacer una autocrítica, porque el INTA más que nadie tendría que haber advertido la presión fiscal, porque ellos también tienen un departamento económico y nunca fueron capaces de advertir, digamos, al resto de la población sobre el porqué de ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Y de hecho, yo me acuerdo, todavía el otro día lo recordé, ¿no? Cuando en un momento habían hecho un informe sobre capacidad de absorción del agua, ¿no es cierto? Y de hecho lo habían reproducido en el Diario de la Nación, con falsedades, diciendo que el monte nativo absorbía 300 milímetros por hora versus 30 milímetros de un lote de soja, obviamente de vuelta demonizando a los cultivos anuales y dando de vuelta, digamos, ¿no es cierto?, la liberación del freno moral para ir sobre ese tipo de actividades, ¿no? Porque de hecho lo que se busca es eso. Yo creo que justamente lo que hay que insistir es demostrar que otros países viven bien y son de primer mundo haciendo lo que nosotros queremos hacer, y que además muchas de las cosas que se dicen no son ciertas, digamos, ¿no? Gracias. César Pereira. ¿Qué tal? Buenas tardes. No prendo la cámara porque no me anda, así que estoy sin cámara. No, yo escucho lo de demonización y es real, y creo, como dice José, para mí es un problema más político que económico, claramente. La economía en todos estos países que viven del agro, o sea, está todo escrito, no hay mucho que inventar ahí. Pero en la formación política que tiene cada país, ahí está la clave de todo esto. Y me parece que la Argentina tuvo en el 94 un problema serio y el agro perdió todo el poder que tenía, que fue la reforma de los electores, que es lo que pasa hoy en Estados Unidos, que vemos en las elecciones, y vemos lo que ellos llaman el país del medio, que lo llaman como brutos, en realidad son los productores. Y los aman no porque son productores, los aman porque tienen poder. Nosotros lo perdimos en esa reforma. Entonces vamos a hablar con los senadores de Córdoba y nos dicen, tienen razón, pero ¿saben qué? Nosotros votamos al gobierno. Eso nos pasa. El otro tema que tenemos es como, yo veo cómo empezó José a hablar. José dijo, yo no sé comunicar, o no soy especialista en eso. Yo soy ingeniero agrónomo, liberal, y trabajo en el campo. O sea, él se definió. Cuando se define, él ya puede hablar de cualquier cosa, porque él sabe lo que quiere transmitir. Lo que yo veo que nos pasa a nosotros es que no sabemos bien qué queremos transmitir. Queremos decir que crean que los demás nos quieran. Y los demás no te quieren porque digas que sos bueno. Te quieren para decir y te definís de una manera. O no te quieren, pero vos saben quién sos vos. Y ya está el punto ahí. Me parece que ahí es algo que tenemos que trabajar para adentro y no mirar si es de la gente mala, si la educación, porque eso pasa, eso es real. Pero no está la solución ahí, porque nosotros no podemos cambiar 32.000 cabezas o 32 millones o lo que sea. Vos te definís y ya ahí tenés toda una solución, me parece a mí en este caso. Y me parece que tenemos que trabajar mucho en eso. Porque José es muy didáctico cuando habla. Y lo hace tan bien, pero porque sabe que quiere transmitir. Yo llamo a Jacobi. Ustedes comunican mal. Y yo le preguntaría a Jacobi, ¿vos sabés qué queremos transmitir? No sé si transmitimos mal, no sabemos qué queremos transmitir. Entonces me parece que es como decían muchos acá, es muy anterior el problema al hecho de si comunicamos bien o mal. Es muy anterior. Casi voy a ser horrible lo que voy a decir. Casi diría que necesitamos más un psicólogo que un comunicador. Pero bueno, quería hacer este comentario porque encontré en José muchas veces que me siento cómodo en lo que transmite y entonces a veces me da como facilidad para decirlo de esta manera. Y no sé qué piensan ustedes, pero bueno, me parece que pasa mucho por ahí y no, viste, en la culpa del productor, porque no somos buenos, somos empresarios del agro y eso es bueno. Y me parece que esa es la definición que tenemos que tener. Nada más. Sí, César,
coincido totalmente con vos. Bueno, creo que hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? Nosotros sí, no te veo ahora, pero ¿no es cierto? ¿Puede ser? ¿O es un homónimo tuyo? No sé. No, sí. Hemos hablado varias veces, sí. Bueno, entonces sí. Bueno, la verdad que coincidimos casi siempre en todo, con lo cual, obviamente, desde ya te digo que coincido perfectamente, ¿no? En lo que acabas de decir. Es exactamente así, ¿no es cierto? Y la verdad que, de hecho, yo alguna vez describí, digamos, lo que algún colega nuestro sufre, como el síndrome del rico culposo. Y la verdad que no hay nada, no hay que tener ningún sentimiento de culpa por producir algo que se demanda en todo el mundo. Es como hablar de los productores de energía. Yo siempre lo digo, digamos, alimentos y energía se van a necesitar de acá hasta la extinción de la humanidad. Entonces, que nosotros estemos en un país que es uno de los 10, que tiene capacidad para alimentar a los otros 190 y vivir de eso, la verdad que no hay que tener ningún complejo de eso. Es más, tenemos que tener un complejo, en todo caso, por lo que dejamos de hacer que por lo que hacemos. Y en realidad lo que dejamos de hacer es justamente porque la verdad que con la presión impositiva que tenemos nos es imposible ahorrar. Obviamente al no ahorrar no podemos invertir y no podemos incrementar capital y obviamente de esa manera no se crea trabajo. Pero justamente la verdad que, como digo yo, ¿no? La verdad que tener sentimiento de culpa por producir es exactamente lo contrario a lo que habría que tener, ¿no? Me había olvidado de... Sí. Perdón, Miguel. Había una cosita que quería agregar. Dale. ¿Puede ser? Sí, sobre dale. el tema de... En la agenda que tomamos a veces para contestar. Porque, o sea, José, como el otro día yo lo vi en el Zoom ese que hizo con estos dos chicos que eran ecologistas, ponele. Yo creo que a veces lo sentimos, pero quiero decir, ¿de dónde viene el ataque? El ataque no viene de cómo producimos. El ataque viene porque producimos. Porque ninguno de estos que nos dice algo puede germinar un poroto en un frasco. Entonces, yo creo que a veces cuando nos metemos en esa agenda de responder a un pibe que no puede germinar un poroto, estamos haciendo mal. El ataque viene marxista, de izquierda, de lo que quieran, pero no viene por cómo producimos. Y por más que le pongamos 200 científicos, 300 cosas y expliquemos todo, no va a alcanzar nada. Entonces, yo creo que tiene que estar las dos cosas. Pero me parece que hay una parte que no la queremos ver porque es un choque. Es un choque, tenemos que ir al choque. Y creo que a un momento lo vamos a tener que hacer porque no nos está yendo bien en esta batalla. Estamos retrocediendo en todos lados. Entonces, por eso yo digo que es muy importante, que coincido con José, es definirse. Y sí, vas a tener algunos que te quieren, otros que no, pero los que te quieran te van a entender. Era solo un detalle, porque a veces me parece que la agenda que tomamos es siempre la de ellos. Es eso. Bueno, César, complementando eso que acabas de decir, digamos, justamente, como decís, la agenda de la empatía fue la que nos llevó a justamente estar entregando el 80 o el 90% de lo que ganamos neto por año al Estado. Y con un Estado que absolutamente no resolvió ningún problema, sino que además los incrementó, digamos. Entonces, la verdad que seguir apostando a la empatía en vez justamente de decir las cosas como son, la verdad que nos trajo esta situación y que hoy además estemos encima discutiendo la propiedad privada. Exactamente, ¿no? Yo creo que en algún momento, la verdad, cuando yo cuento las cosas que nosotros tenemos que pasar acá a los colegas míos allá en Estados Unidos con los cuales trabajo, la verdad que realmente no lo pueden creer. Así se los digo, digamos, ¿no? Porque la verdad, cuando uno empieza a comparar los países, ¿qué países tienen un tratamiento hacia el sector productivo que tenemos nosotros? Bueno, lo tendrán Zimbabue y Sudáfrica, que directamente matan a los productores. Pero, digamos, después no hay ningún otro país que trate tan mal al sector productivo como nosotros. ¿Y cómo no vamos a decirlo? Yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es informar al resto de la sociedad de que justamente explicar de que el endeudamiento y además el exceso de déficit y justamente la emisión que genera inflación proviene justamente de que hay una gran parte de la población que no produce. Y obviamente ese bache lo cubren con un sistema fiscal que ahoga el sector productivo y obviamente que así no se genera trabajo. Si lo que busca justamente el Estado es que haya gente que dependa de ellos, sino que se pueda ganar el sustento con el esfuerzo propio. Eso hay que decirlo.
Bueno, ahora Valentino Costamagna está ahí, que se me quedó atrás, perdón. Gracias, Mercedes, no hay problema. ¿Cómo va, Bumper? Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, soy Valentino, soy presidente de acá del Ateneo de General Villegas. Desde ya agradezco a Mercedes y a toda la sociedad rural por la oportunidad. Yo te veo a vos en Twitter en los debates que tenés, y también me suele pasar a mí, va medio enganchado con lo que venía diciendo César, lo que venís diciendo vos. Ponele, cuando te encontrás en un debate con una persona, viste, que vos le tirás toda la data, le tirás todos los argumentos, le tirás todo, un argumento parece teórico de una universidad, y la persona como que se tapa los ojos, se tapa los oídos, no quiere ver, te sale con, no sé, el mismo argumento que usan la mayor cantidad de la gente que está en contra de nosotros. No sé, vos que sos comunicador, que tenés más cancha, que no sé, ¿qué herramienta usás? ¿Qué herramienta recomendás para debatir ese tipo de gente que creo que es la mayor concentración de personas que hacen que hoy la comunicación esté tan picante y tan trabada como está hoy, ¿no? ¿Y qué herramienta nos recomendás a los jóvenes? Ponerle en el Ateneo, ¿qué herramienta nos recomendás? No sé, ya sea una persona, sea un libro, sea un material, ¿qué nos recomendás para trabajar todo ese tema, no? Desde ya, mil gracias. No, Valentino, gracias a vos por la pregunta. Mirá, yo creo que una de las, digamos, de las preguntas que termina con los debates muchas veces es preguntarle al interlocutor a qué país le gustaría el que se pareciera a la Argentina. Cuando te respondan eso, es que vos decís, bueno, mira, en ese país la verdad que hacen las cosas de esta manera. ¿Nosotros la hacemos? Bueno, la verdad que no la hacemos así. Porque de hecho, yo lo repito siempre, la Argentina es probablemente per cápita el país que tiene el mayor capital edáfico del mundo. Y nominalmente es el segundo o tercero. Es decir, con el capital suelo, y entendiendo el capital suelo como el capital más estratégico de acá al futuro, digamos, ¿no? Porque obviamente los 7.800 millones de personas que somos hoy y los 9.000, digamos, millones de personas que somos camino a hacerlo, van a comer todos los días del año de 2 a 4 veces por día de acá a la eternidad, digamos. Tomando ese papel que tiene la Argentina, si vos pensás en destruir el sector, sea con impuestos, o sea con difamaciones, o sea con prohibiciones de aplicación de fitosanitarios o con lo que fuera, bueno, decime vos qué país funciona de la manera que vos querés. Y la verdad que ahí se corta la mayoría, digamos, de los debates, porque justamente no pueden poner ningún ejemplo. ¿Qué te van a decir? ¿Que quieren que ser como Cuba o como Venezuela? Bueno, ahí está el resultado, digamos. Yo la verdad que cuando me preguntan, yo quiero que esto sea como el interior de los Estados Unidos, o como Canadá, o como Australia, o como Nueva Zelanda. La verdad que tenemos absolutamente todo para hacerlo, y no lo hacemos justamente porque hemos elegido desde hace 75 años este camino, digamos. Y eso no es una cuestión de gustos o de opiniones. Vos decís, ¿qué otro país con semejante capital edáfico, digamos, además como digamos, el principal productor de riqueza real y tangible, que es el suelo, tiene las facilidades que tenemos nosotros? Y los que tienen, a ver cómo les va y cómo nos va a nosotros. Bueno, eso, digamos, ahí se corta mucho digamos, de la opinión. Son datos, digamos, que son contrastables y que la verdad que no se pueden negar. Yo creo que lo primero que hay que hacer es justamente eso, comparar a los países que les va bien con los que les va mal. Tenemos 200 ejemplos, sabemos de sobra lo que les va bien y sabemos de sobra lo que les va mal, y después tenemos que elegir nosotros qué queremos ser, ¿no es cierto? Yo siempre pongo el ejemplo de los 3 países, digamos, o las 3 regiones del mundo que cuentan con el mayor capital de suelo, ¿no es cierto? Y siempre lo comparo la cuenca del Mississippi, sobre todo, digamos, la cuenca centro-norte, la pampa húmeda y el este de Ucrania, digamos, ¿no? Que son todos suelos del mismo origen, es decir, son todos suelos, digamos, derivados del loess, de alta calidad, de alta productividad, y que, bueno, han tenido suertes distintas, pero han tenido suertes distintas por el sistema, digamos, que implementaron los habitantes que cayeron en cada uno de ellos. Digamos, Estados Unidos, que apostó por la libertad individual y por el capitalismo, es hoy la máquina que produce alimentos para 4.000 millones de personas. Es decir, si Estados Unidos solo produjera alimento y todo lo destinado a nutrición, todos los alimentos, me refiero a todos los productos agropecuarios que produce, sería capaz de alimentar a la mitad del mundo. Obviamente le da otros usos y de hecho el 40%, digamos, del maíz, por ejemplo, va a etanol, ¿no es cierto? Y después, obviamente, gran parte de la soja también se transforma en otros insumos para otras industrias. Pero me refiero a un país que apostó por la libertad, hoy produce tantos alimentos
como para alimentar la mitad de la población. El otro día todavía Bolsonaro dijo que en una década ellos planificaban que Brasil iba a poder producir alimentos también equivalentes a lo que se necesitaría para alimentar a 3.000 millones de personas. Y la verdad que la Argentina sigue discutiendo todavía qué quiere hacer. Yo creo que la respuesta es fácil, ¿no es cierto? ¿Listo, Valentina? Sí. Ahí está. Gracias, Bumper. Gracias a vos. Michelle, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo estás? Yo hablando del tema de comunicación tengo algunos comentarios. Yo creo que nosotros como sector nos hemos ocupado mucho de la producción y poco de decir, y el problema que tenemos es de tranqueras para afuera, no de tranqueras para adentro. Esto es lamentable porque esto viene, yo diría, de hace más de 50 años y no nos hemos metido en política. Pero yendo al tema de comunicación en serio, yo diría que los temas para mí más importantes, por ejemplo, es que las facultades de economía de la Argentina no tienen economía agraria. Han suspendido esa materia. Antes al principio estaba y hoy no está. Y hoy sale un economista y no tiene ni idea de lo que es una vaca. Entonces, no sabe lo que es la agricultura, ni los plazos, ni nada. Te dicen, no, pero usted lo único que tiene que hacer es producir más. Sí, pero tengo que esperar 9 meses que nazca la vaca, el ternero. Y tengo que esperar 6 o 7 meses a que una vez que puse la semilla me crezca el producto y lo pueda cosechar. Y esto no sucede. Y después hay una cantidad de datos para mí que son extremadamente gráficos. 1 millón de toneladas de grano necesita 40.000 viajes de camión para transportarlos. Pero Michelle, te fuiste. Sí. Michelle, ¿estás ahí? ¿Ahora me escuchan? Sí, te quedaste en los camiones, en las toneladas de camión. Cuando vos tenés los camiones resulta que van al sector transportista y no al sector agropecuario, pero si no tienen el producto para transportar, no pueden transportarlo. Entonces, yo creo que estas son las cosas que hay que decir. Mucho en los ejemplos hay que ir. Y no solamente hay que cambiar todo un sistema que para nosotros nos es complicado y evidentemente pasa también mucho por la jerga. Nosotros hablamos mucho con la jerga nuestra del sector que nadie entiende. Y en comunicaciones no solamente es importante decir, sino que el interlocutor lo entienda. Y a nosotros no nos entienden. Lamentablemente comunicamos, decimos y hay muy poca gente que nos entiende. Entonces creo que hay que poner un discurso de la forma tal de que el interlocutor al que queremos llegar nos entiende y tenemos que tener varios discursos. Nosotros tenemos uno solo y nos entendemos entre nosotros. No hacemos que la opinión pública nos entiendan y por supuesto que esto va y afecta a la comunicación, al sistema político, a todos los sistemas que nos ponen la pata encima. Y yo quiero saber, José, ¿cómo se te ocurre a vos que podemos cambiar esto? ¿Cómo vos que estás en las redes sociales que son tan importantes, podemos hacer algo que sea coordinado y no que sean líberos o personas independientes que estén descoordinadas y que cada uno se pisen en las comunicaciones, pero al final de cuentas no sé si llegamos a convencer a alguien que está del otro lado y sobre todo a los políticos? Bueno, justamente, yo justamente escribo mucho de eso. De hecho, uno de los ejemplos, digamos, digamos, de los hilos que he escrito, justamente reza sobre eso. Es decir, hay una concepción bastante equivocada de muchos economistas que no entienden justamente de la importancia del sector, que justamente califican al sector como un sector primario. Y yo lo he dicho, el sector primario es primario, pero por primordial, no por primitivo, ¿no es cierto? Es decir, considerar que el sector agropecuario es simplemente un número de productores que van errantemente por la pradera recogiendo frutos,
Eso obviamente era válido para el siglo XVII, pero hoy el sector nuestro es primario, secundario y terciario. Y de hecho, todas las disciplinas científicas más complejas que existen hoy son justamente muchas de ellas clientes exclusivos del agro. Es decir, la biotecnología, la mayor parte de la biotecnología va a parar justamente al agro. Y de hecho yo puse el ejemplo no hace mucho de una planta que visité en Johnston, ahí en Iowa, que era de Pioneer, donde hay 3.000 profesionales ganando todos muy bien, abocados, digamos, los 365 días del año justamente a proyectos, en ese caso era de tolerancia a la sequía, digamos, ¿no? Pero de biotecnología y de edición génica, y que son solamente, digamos, destinados al agro. Y lo mismo pasa con la industria satelital, con la industria de las comunicaciones, como bien dijiste vos, que obviamente gran parte digamos, de lo que es transporte es exclusivo del agro también, depende solamente de él. Y lo mismo pasa también con las industrias de maquinaria agrícola y muchas otras. Es decir, eso es algo que mucha gente lo entiende y mucha gente que no lo entiende. Y justamente lo grave es que no lo entiendan los economistas, digamos. Decir que, por ejemplo, y esa discusión yo la he tenido con varios, ¿no es cierto?, que el PBI agropecuario en Estados Unidos es mínimo y que dependen de subsidios, y eso es mentira, digamos. El PBI agropecuario es más de $1 billón, billón en castellano, ¿no es cierto?, es decir, o trillón en inglés, es decir, 1 millón de millones. Y eso en realidad involucra a todas las industrias que están tanto antes, digamos, produciendo insumos de altísima complejidad y calidad, como en las transformaciones posteriores. Hay mucha gente que, por ejemplo, ignora que, digamos, el maíz y la soja que entra en un vagón a una planta de transformación en Estados Unidos, se transforma en 300 productos del otro lado. Muchos de ellos, obviamente, en la industria alimenticia, pero después son excipientes de medicamentos, después contendientes a la industria plástica, porque de hecho hay gran parte de las carrocerías de vehículos, inclusive de maquinaria agrícola, que son hechas con derivados, por ejemplo, de soja y maíz, y un montón de otras industrias. Y eso la verdad que lo ignora mucha gente, y bueno, yo justamente me ocupo de tratar de comunicar eso, ¿no es cierto? No sé, perdón, ¿qué otra cosa me habías preguntado a lo último? No, era eso fundamentalmente, a ver si esto es algo que se tiene que coordinar entre mucha gente como vos que comunique las cosas, pero una de las cosas que yo me olvidé de comentarte es que el sector agropecuario, con lo que vos dijiste, la agricultura, la ganadería y la forestación, es el único sector de la economía que produce materia nueva, porque todos los demás sectores no producen materia nueva, y esto la gente no lo reconoce. Esa es la... Porque la industria Claro. o todos transforman, pero ninguno produce materia nueva y si no produjésemos materia nueva, el mundo no hubiera existido como existe hoy en día, porque estaríamos viviendo de la recolección. Pero bueno, gracias por tus comentarios y veremos si en el día de mañana podemos coordinar alguna cosa que pueda servir. No hablé en este momento, Mercedes, del tema medio ambiente, pero en otra oportunidad será. Porque Michelle se ocupa mucho del tema medio ambiente, o sea, todo el tema humedales y todas esas cosas, él está muy interiorizado. Pero bueno, tenemos que darle la palabra a otros. Sebas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, José, buenas tardes a todos. Tenemos acá la rural de Exaltación de la Cruz. Creo que un poco lo que se está hoy por hoy sobre la mesa tratando de poner es un poco esta cuestión de que nos están pasando por encima con la información y cómo comunicarla. Hoy por hoy yo he visto lo de Pablo Granados con todos los actores poniendo la cara por él y todo el tema transformando la cuestión. Yo le escribí directamente a Julián Welch explicándole el daño de lo que sería la ley de humedales, cómo quedaría Corrientes en producción. En mi partido el 52% de la producción, digamos, no estaría si se dejaría esta cautelar de los 1000 metros de distancia por, como dicen ellos, los agrotóxicos. Tengo un country enfrente también de zona rural, que también al levantarme el nivel me empezó a agrandar todo lo que es cañadones, bueno, una serie de cuestiones también de parte de Hito Rural,
O sea, y pese a todo uno colabora y está con todo. Bueno, más que nada las rurales son las que ellos también ponen la cara y todo. Y yo creo que en eso también hay un gran valor en la gente más bien grande, que son los que ponen la cara. Uno ve acá en el Zoom, ven las marchas, donde van al obelisco. O sea, la gente que pone la cara y la que defiende, en definitiva, es la que me parece va a marcar la diferencia en el partido. Hay que reconocer que ellos son muy mejores comunicando las cosas, y por otro lado, en parte de lo que son entidades y todo eso, nos falta nexo intermedio, que es tu generación o la mía, donde falta eso, donde no se ve, que pongan lo que tienen que poner, si no están dedicados tranqueras adentro a hacer lo que quieren. Y bueno, después vendrá la generación de abajo, los ateneos y todo eso, pero me gustaría que vos dieras tu visión respecto a cosas puntuales que nosotros deberíamos armar una estrategia diferente a la que venimos haciendo, porque venimos perdiendo. Este año venimos atajando todos los, no sé si todos, pero nos están metiendo 3 goles de los 10 que patearon al arco y ni siquiera tenemos posibilidad de defendernos. Entonces, digamos, la vez pasada en un Zoom también yo le dije a Esteban Burrich, mirá, olvídate de todos estos proyectos que estás planteando, de la hidrovía por el lado de que baje hasta Bahía Blanca, todo eso. Este es un año para frenarle, para ponerle palos a la rueda a toda esta gente, porque nos van a pasar por encima. O sea, primero hay que tomar conciencia de dónde uno está parado y después qué es lo que tenemos que comunicar y quiénes son los que van a comunicar eso. O sea, cómo ponemos el freno de mano y torcemos como para agarrar la curva a 90 grados y salir intentando de pata a fondo, ¿viste? Yo quisiera que vos, desde tu visión, es una pregunta difícil y un poco compleja porque uno no está por ahí en la interna, pero yo creo que todos tenemos que involucrarnos de una manera distinta y diferente. Y sería interesante empezar a pensar no tanto respecto a costos, respecto a que eso lo sabemos, tranquera adentro, y por ahí muchas veces no creo que es difícil, uno no puede debatir sobre números porque ni te escuchan, la verdad, o sea, hay muchas cosas, pero hay que mostrar con otros ejemplos que le lleguen, hablando de lo que ellos hablan y rebatir lo que ellos dicen. O sea, la empatía, ponerse en el lugar del otro, o sea, esas cosas creo que nos están faltando. Ser buenos comunicadores y entender qué es lo que necesita la gente responder. Y bueno, sobre esa base, yo creo que también, de alguna manera, todo lo que es la parte de entidades y todo eso, tiene su papel, y yo creo que tiene que haber no tengo una renovación, pero de alguna manera un mensaje que llegue de otra manera, porque no es de la culpa de las entidades, ni mucho menos. El problema es que del otro lado estamos teniendo al gobierno, más todos los ecologistas, más un montón de organizaciones que realmente es difícil ponérsele de frente. Y creo mi intención que de la única manera que en general se frena esto es con más grieta. O sea, yo la verdad no quisiera, pero lo veo de esa manera. Sí, bueno, yo coincido en la mayor parte, digamos, de las cosas que dijiste. Yo, de hecho, conozco mucho el caso, digamos, de Exaltación de la Cruz. Tengo, de hecho, un amigo ahí que produce y que ya de este año, por ejemplo, no pudo aplicar el preemergente en maíz justamente por esa determinación. Yo me he ocupado justamente muchas veces de tomar ejemplos y comparar lo que es el uso de fitosanitarios en otros países por unidad productiva, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de fitosanitarios que se usan, por ejemplo, en países como Japón, Suiza o España, que además es varias veces mayor que la cantidad que usamos nosotros, y además la gente vive literalmente pegada a los lotes donde se hace producción. En Estados Unidos ni hablar, digamos, ¿no? Y son todos países que además tienen una mayor expectativa de vida que nosotros, ¿no es cierto? Con lo cual, evidentemente, por ahí no pasa la cosa. Yo creo que eso hay que demostrarlo. Lo mismo con el discurso que intenta relacionar la cantidad de chicos con cáncer que hay en el Garrahan y Entre Ríos, diciendo que el 50% de los chicos con cáncer en Entre Ríos, en el Garrahan son de Entre Ríos, y eso se debe, digamos, a la producción agrícola. Digamos, eso lo hemos desmentido varias veces. Entre Ríos solamente participa en el 5% de la producción agrícola, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuántos casos tendría que haber si dependiera de eso en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que es donde está, digamos, el grueso de la producción? Y sin embargo, nadie, por ejemplo, recuerda, digamos, la cantidad de
del territorio nacional que tiene problemas de exceso de arsénico en el agua que toma la población. Y eso realmente sí es de las pocas cosas que son responsabilidad del Estado y realmente inclusive cobra por el agua y ni siquiera da agua potable a la población y después intenta echar la culpa de la prevalencia de enfermedades a otros sectores, por ejemplo el nuestro, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que eso, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Yo creo que la diferencia lo hace la educación, digamos. El Estado ha consistentemente durante décadas arruinando la educación justamente para que sea posible el plan, digamos, de hacinamiento de gente que logró detener 16 millones de personas acá en un radio de 60 kilómetros y que justamente, como lo decía antes otro participante, digamos, de esta charla, terminemos definiendo el presidente siempre en la matanza, después de haber destruido el sistema del colegio electoral, ¿no es cierto? Es decir, hacerle caso justamente a las mentiras que han venido de parte del Estado y no contradecirlas y decir realmente las cosas como son, yo creo que es más efectivo que buscar empatía, porque de vuelta la empatía nos ha llevado digamos, a tener hoy 80 o 90% de lo que ganamos entregándolo al fisco y nuevamente discutiendo la propiedad privada en pleno siglo XXI. Yo creo que las cosas se cambian demostrando y justamente confrontando con las ideas del otro y demostrando que en realidad en estos temas técnicos nosotros tenemos razón. Y sobran ejemplos en el mundo, nuevamente, como dije antes, para ver lo que funciona y lo que no funciona. Justamente las aplicaciones periurbanas, que de hecho es un problema, digamos, en varias ciudades del interior. ¿Cómo hacen entonces en Japón, donde la gente vive más que en ningún lugar del mundo, y hay lotes de 1 hectárea o de 5 hectáreas metidas entre medio de casas? O cómo hacen en España, que hacen exactamente lo mismo, o en Suiza mismo, que el pulverizador pasa a 5 metros de la ventana de los vecinos, o en Estados Unidos mismo, que justamente, por ejemplo, en lo que es aplicaciones de fungicidas en maíz, que se hacen en floración, se hacen sí o sí, obviamente, de manera aérea, porque nadie puede entrar a un canopeo de esa altura con un aparato terrestre, y sin embargo no se da una sola explicar. Y la verdad que todos esos países que yo nombré tienen todos una mayor expectativa de vida que nosotros, con lo cual evidentemente demuestra que las aplicaciones de fitosanitarios no tienen nada que ver con el daño a la salud, ¿no? José, permíteme que te complete un poco cortito. ¿Ves posible un video como hicieron los actores para responderle? O sea, algo que vaya más allá en cuanto a comunicación de lo que hasta ahora venimos haciendo. Sí, perfectamente pues se puede hacer un video con eso y de hecho yo mismo me ocupé de contestarles a ellos cuando lanzaron ese video. Y de hecho te digo que tuvo muchas más respuestas positivas lo que escribí yo que modestamente, ¿no? que lo que habían escrito ellos los que hicieron el video, en Twitter por lo menos, ¿no es cierto? Y la gente obviamente se da cuenta que cuando vos le das pruebas de lo que estás diciendo, evidentemente comprende, digamos, que lo que está diciendo el otro es una mentira. Y yo creo que el camino es ese, es demostrar la falacia y además, sobre todo, más importante es demostrar por qué lo hacen. Que muchos de ellos probablemente lo hagan, digamos, de manera involuntaria porque se suben, digamos, a una moda, pero en realidad están siendo utilizados, como dije, para después hacer más digestible la exacción fiscal a la cual es sometida el sector. Es decir, poner, digamos, a la sociedad de punta contra el sector para que luego no se escandalice con todas las injusticias que se cometen con el mismo, porque en realidad lo que se busca es eso. Es decir que el sector no genera empleo tranqueras adentro, porque en realidad tranqueras afuera, como decíamos recién hace 5 minutos, se cansa de generar trabajo productivo, sobre todo, digamos, cuando la rentabilidad queda en manos del mismo, ¿no es cierto?, por la reinversión. Lo mismo con la falacia, digamos, de las producciones de gases que contribuyen al calentamiento global, que también, digamos, se puede perfectamente desmentir, siendo que las actividades nuestras son las únicas del mundo que justamente secuestran carbono y hacen de balance a todo el resto de ellas. Y lo mismo pasa con la aplicación, digamos, de fitosanitarios. Aplicamos mucho menos por unidad de hectárea, justamente entre otras cosas porque tenemos roto ese sistema, digamos, relativo de precios insumo-producto y podemos en realidad reponer menos cantidad de nutrientes de las que extraemos todos los años. Y además pasa con el regamo de las mentiras que nos hacen.
que ellos dicen, digamos, eso perfectamente se puede. Yo creo que, como decís vos, se podría perfectamente hacer, digamos, un vehículo como un video como para que tenga mayor alcance y desmentir todas esas falsedades, ¿no es cierto? Gracias. Coco, que es segunda pregunta, pero bueno, te vamos a dar la segunda pregunta. Y después nos queda APA, que no sé quién es porque tiene una sigla, y ahí estaríamos terminando porque, bueno, después hay que ir a comer. Así que, Coco, seguís vos. Tenés apagado el micrófono, Coco, tenés apagado. Perdón, Mercedes, ya me di cuenta. José va a ser rapidito porque si no ya me lo dijo Mercedes. Tengo un muy breve comentario, una propuesta y 2 preguntas, pero breves. El comentario es que yo tengo la impresión, me costó mucho elaborarlo, que desde el 2008, desde la época de la 125, estamos de alguna manera teniendo sistemáticos ataques, directamente ataques, que nos han puesto, incluso disparatados, que nos han puesto a la defensiva, de barbaridades que tenemos que salir a defender, y esto nos descoloca y nos ha puesto de alguna manera a discutir lo que ellos quieren discutir. Así que me pareció muy piola esto de que decís vos que, bueno, saquemos de la argumentación, a pesar de que hay cosas que se pueden decir, y con esa pregunta de qué país que tendríamos, qué país tendríamos que ser. ¿Qué piensan ustedes? Me parece una muy buena idea esa. Y lo que te propondría, nunca pensaste en hacer un decálogo de tus respuestas y tus argumentaciones, pues son buenísimas y bueno, están en Twitter, pero nunca pensaste en escribir algo o hacer alguna cosa de este tipo. Bueno, y las 2 preguntas. Vos sos uno de los pocos productores argentinos que además sos productor en Estados Unidos. Decime, ¿cómo hacen en Estados Unidos con el tema de la comunicación y cómo les va desde el agro? Dale. Sí, bueno, no, respecto a lo que vos hablabas recién del inicio, digamos, del deterioro, digamos, de la relación del sector con respecto a la relación con el gobierno y al resto de la sociedad, yo me iría un poco más atrás. Yo creo que empezó en el 2002. Es más, yo creo que aceptar, digamos, el hecho de volver a introducir los derechos de exportación que habían estado, digamos, en rigor hasta el año 89, después de haber tenido, digamos, la certeza de lo que significó justamente la eliminación de los mismos, es decir, todo lo que se perdió de producir durante la década del 80, y que de hecho, voy a permitirme, digamos, hacer un comentario al margen, siempre le achacan a la entidad de ustedes esa intervención que tuvo Alfonsín aquella vez. Justamente, yo lo he dicho muchas veces, Alfonsín tuvo el desagradecimiento además de que justamente la entidad le avisó lo que iba a pasar, todavía achacárselo. Yo creo que la verdad que lo que hizo la entidad, que fue decirle con respeto, digamos, cómo iba a terminar una economía basada justamente en el déficit fiscal, en la emisión de dinero y en el castigo a la exportación, iba a terminar. Bueno, resulta que desoyendo eso todavía, hoy en día, algunos siguen recordando ese episodio y en vez de agradecerlo, porque realmente si él hubiera hecho caso no hubiera terminado como terminó. Eso punto 1. Después, justamente, volviendo a lo que decía recién, yo creo que el hecho de haber concedido, digamos, al Estado volver a ese error de las retenciones en el año 2002 a Duhalde, a cambio, digamos, de perdonarle la deuda que algunos productores tenían con los bancos, la verdad que ese error le costó al sector 150.000 millones de dólares. La verdad que para digamos, perdonarle 2/3 de la deuda a algunos productores que tenían justamente deuda con las entidades bancarias. Yo creo que fue un error grave de sobre todo la Federación Agraria, ¿no es cierto? Que fue además la que estuvo en primera línea aplaudiendo las medidas, ¿no es cierto? Yo creo que ese fue un error grave y fue el que además posibilitó que después hubiera 4 o 5 modificaciones de la alícuota y terminar, digamos, en el proyecto de retenciones móviles presentado por Lustó en el año 2008, que ahí obviamente ya hizo crisis. Pero yo creo que justamente los problemas, para cuando son evidentes, son tarde. Yo creo que justamente la voz tendría que haberse
alzado justamente cuando alguien propuso volver al sistema pernicioso de derecho de exportación que había justamente destruido la producción en la década del 80. Y de hecho, fíjense lo que pasó con el sector cuando se eliminaron, a pesar, digamos, de todo lo que se habla del dólar caro y digamos, fue justamente el tipo de cambio único lo que hizo que nosotros pasemos de 32 millones de toneladas en el año 89 a 64 en el año 99. Es decir, nos había llevado 100 años de agricultura llegar a la marca de 32 millones de toneladas y solamente en 10, y solamente con la única medida que fue tener un único tipo de cambio, es decir, el mismo tipo de cambio para comprar insumos, vender lo producido y ahorrar, duplicar la producción en 10 años. Y eso creo que es algo que se tiene que volver justamente a señalar. Y independientemente de que quien lo haya hecho haya sido Menem, digamos, ¿no? Que obviamente muchos podemos tener, digamos, reclamos con respecto a la transparencia que tuvo y los niveles de corrupción que tuvo, pero de hecho, bueno, además en realidad el que fue responsable de eso fue Cavallo, ¿no es cierto? Fue el que llevó a cabo. Fue Cavallo, ¿no es cierto? Obviamente Menem lo permitió. Pero justamente el sector nunca anduvo mejor, independientemente del tipo nominal de cambio, porque de hecho el cambio estuvo clavado 10 años, que cuando tuvo justamente un único tipo de cambio, tanto para comprar insumos, para vender lo producido y ahorrar. Eso creo que es lo primero que nosotros tendríamos como simple señalar, ¿no es cierto? Y después, bueno, perdón, Coco, no sé qué otra cosa me entretuve. Te pregunté si nunca pensaste en hacer un decálogo de estas respuestas y argumentaciones que tenés, que son muy buenas, que por ahí están en el tweet blog, pero viste, eso es una cosa que nunca te pusiste a escribir así, hacer como manual del campo. Yo he escrito algunas notas, o he dado alguna nota, justo ahora, bueno, hoy justo salió una en un sitio que se llama Tranquera, que en realidad hablaba de las elecciones de Estados Unidos, pero bueno, me preguntaron a mí por eso, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que, pero digamos, no con una regularidad, digamos, ¿no? Sí tuve algún ofrecimiento para tener alguna columna, algún medio especializado, y la verdad que en su momento dije que no, pero bueno, la verdad que lo podría hacer, porque de hecho la oferta sigue en pie, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que sí que es fundamental difundir estas cosas, ¿no es cierto? Y con respecto al último que vos me preguntabas de la realidad en Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, bueno, yo, nuevamente, es justamente otro planeta, porque de hecho, lo primero que hay que decir es que es bastante parecido, yo siempre lo digo, no hay otro país en todo el mundo más parecido a la parte, digamos, productiva de Estados Unidos que la Argentina, porque de todos los países que podemos recorrer, no hay ninguno que se parezca más a Estados Unidos que este. Después, obviamente, es un país con mucho mayor escala y también, obviamente, tiene 7 veces digamos, u 8 veces la población que tenemos nosotros. Pero, digamos, no hay otro país más parecido al nuestro que Estados Unidos. Y la verdad que el tratamiento al sector es totalmente distinto, empezando justamente por la simplicidad, digamos, del sistema fiscal. Paga ganancias y se calcula una vez por año el impuesto a las ganancias, y después se hacen 2 cheques, uno para el nivel estadual, es decir, lo que sería el equivalente a la provincia, y otro para el gobierno federal, y después se paga un inmobiliario al municipio, y eso es todo. Nuevamente, digamos, el hecho que nosotros tengamos 16 tributos y además se calculen todos sobre bases distintas, y encima, lo más perniciosos, encima vayan sobre, digamos, la facturación bruta, como son los derechos de exportación, lo que hacen es justamente tratar de enmascarar esa alta presión fiscal que tenemos, porque cuando está bien medida, nosotros terminamos pagando el 80 o el 90% de lo que ganamos al Estado. Y además en Estados Unidos no solamente las tarifas son menores, sino que además tenés miles de posibilidades de hacer deducciones del impuesto a las ganancias. Es decir, cualquier cosa que uno invierta, la puede descontar de manera acelerada, sin llegar a la amortización en el mismo año de la inversión. Con lo cual, eso realmente es otro mundo. Después, obviamente, en lo que es infraestructura, las diferencias son también grandes, ¿no? Son abismales. Nosotros allá se tiene una estación de tren cada 10 kilómetros, tanto en sentido norte-sur como este-oeste. En el lugar donde estoy yo, el 100% de los caminos son asfaltados y además no tienen ni un pozo. Hay otros lugares que obviamente de escalas mayores que hay algún, digamos, camino de ripio, pero igualmente está en excelentes condiciones y además en invierno los limpian constantemente, porque no hay nadie que no pueda,
digamos, salir de su casa un día por más que haya nevado. Y de hecho pasa al revés que acá. Acá hubo un éxodo rural y allá resulta que hay gente que obviamente como las parcelas y las empresas agropecuarias se fueron agrandando con los años por un tema de escala, hay muchas casas que hoy vive gente que trabaja en la ciudad y que no es del campo, pero que vive, digamos, en lugares donde antes eran casas de campo. Y justamente tienen la luz más barata, tienen seguridad, porque la verdad que no pasa nada, digamos, realmente no hay actos de delincuencia en la zona rural. Hay hospitales de gran complejidad, aún, digamos, en localidades chicas. Obviamente los colegios son públicos, son gratuitos, de la primaria y la secundaria en la zona rural. Y después, bueno, como dije, el sistema de comunicaciones es excelente. Hay digamos, señal en todos lados, de internet, digamos, de 4G, y los caminos, digamos, están todos en excelentes condiciones, y lo mismo pasa con las vías férreas, ¿no? Discúlpame, José, porque se ve que la pregunta te la hice mal. Por supuesto que es muy interesante esto que estoy diciendo sobre Estados Unidos. Yo lo que te preguntaba era apuntando cómo hacían en la comunicación desde el sector agropecuario los americanos. Perdón. ¿Cómo les iba? No, fui Perdón. yo que fui yo. No, pero gracias. Entonces, no, de hecho, es que justamente no se dan estos debates. Digamos, allá a nadie se le ocurre discutir la propiedad privada para empezar, digamos, ¿no es cierto? Después, a nadie se le ocurre hacer prohibiciones de aplicaciones periurbanas. No existe, digamos, y de hecho hay mucho avance, digamos, porque así como muchas veces se habla, digamos, de los suelos que se desmontan, por ejemplo, en Brasil para entrar a producir, cuando uno ve la cantidad de hectáreas totales en el mundo, permanece bastante constante. Porque es decir, los grandes países que han ido, digamos, tomando tierras para urbanizar en gran parte del mundo, como por ejemplo China, en Estados Unidos es algo que también pasa, y de hecho hay desarrollos en el medio del campo, que uno dice, acá van a construir un shopping, sí, lo construyen en el medio del campo, y ves el lote de maíz a 30 metros de la entrada del Walmart, por ejemplo, y nadie discute tampoco que el productor pueda pasar con el avión a 30 metros de donde la gente está entrando al supermercado. Es una discusión que no se da. Después hay sí discusiones más de fondo, como el uso transgénico sí, transgénicos no, que obviamente tampoco tienen, digamos, los que están en contra de ellos posibilidad de prohibirlos, pero sí hay discusiones y cada tanto algún estado más demócrata, como por ejemplo Colorado o Oregon, aprovechan las elecciones para hacer consultas populares, y una de ellas, por ejemplo, fue la de la necesidad de hacer lo que ellos llaman labeling, es decir, el etiquetado de productos, digamos, indicando si son o no con contenido de organismos genéticamente modificados. Y, por ejemplo, la población en general, es decir, todos los que votaron por el no. Es decir, hubo información de los productores y de las asociaciones que nuclean productores, diciendo que era algo que no hacía falta y que era en realidad pernicioso y era infundir el pavor en la sociedad sobre algo que estaba probado que no tenía ningún riesgo para la salud. Y de hecho la población general, aún en esos estados que son demócratas, han rechazado la obligación de indicar si los alimentos tienen justamente contenido de organismos genéticamente modificados o no. Por lo cual, yendo de vuelta a la pregunta tuya, hay discusiones que realmente no se dan. Y obviamente a nadie se le ocurre tratar de prohibir la producción de carne o cosas de esas, ¿no es cierto? Yo creo que justamente, de vuelta, lo que nosotros vivimos acá está referido no precisamente puramente a la ignorancia o al odio al sector, sino como una forma, digamos, de difamación para aprovechar luego la posibilidad de hacer, digamos, más digestible al resto de la sociedad la exacción fiscal a la que es sometida el sector, ¿no? Bueno, muchas gracias. APA es una transmisión de pensamiento o es una pregunta, porque esa sería la última. No sé quién es APA. ¿Está saliendo APA? ¿O ya no está? A ver. Bueno, yo creo, no contesta, así que me parece que hemos tenido una extensa, José, te agradecemos enormemente, la verdad que ha sido interesantísimo todo lo que nos has dicho,
ha sido bien extensa, has respondido a todas las preguntas, creo que nos hemos quedado todos encantados. Las respuestas nos están saliendo, no sé si tenés el chat, están todos ponderando y agradeciendo, así que agradecemos enormemente. Ojalá se pueda repetir pronto, porque siempre tus conceptos nos ayudan a pensar y además tenés vasta experiencia con otros países y otras cosas, así que, bueno, básicamente muchísimas gracias y la verdad que fue excelente. Bueno, no, el agradecido, Mercedes, soy yo, la verdad, por la deferencia que ustedes tuvieron al invitarme y al pensar, digamos, que yo podía aportar algo. Y la verdad que quiero mandarle un saludo grande a todos y nuevamente agradecerles por la consideración que tuvieron al invitarme. Tuvimos un muy buen número, hubo 70 personas, así que viste que en los Zooms y más que va pasando el tiempo y la gente con los Zooms es como que, pero muy buen número y bueno, y ahí están todos despidiéndose en el chat. Así que, José, muchas gracias y nuevamente ojalá pronto te tengamos de vuelta en un Zoom. Cuando ustedes quieran, con todo gusto y cuando ustedes quieran. Por supuesto, si Dios quiere pronto. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, José Antonio. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, Bumper, gracias. Gracias, excelente charla. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy bueno. Hasta luego, gracias por todo. Gracias a ustedes.